En los últimos meses, Chile ha sido testigo de una serie de irregularidades y actos de corrupción que son graves y que dañan severamente la confianza pública y, sobre todo, dañan a los chilenos y a las chilenas que deben recibir el conjunto de prestaciones financiadas con recursos públicos. Esto ha puesto en evidencia, como ha señalado el Gobierno, distintos tipos de vulnerabilidades en nuestro actual marco regulatorio, lo que ha permitido abusos y la intervención de inescrupulosos que han afectado tanto al Gobierno central como a los gobiernos regionales. En opinión del Ejecutivo, esto no puede seguir así. Es intolerable y por lo mismo el Gobierno del presidente Boric ha decidido actuar con decisión para enfrentar cada una de esas vulnerabilidades de un modo drástico e impedir que este tipo de conductas sigan ocurriendo ahora y en el futuro. Por lo mismo, estamos acá para anunciar el contenido de una agenda decidida en materia de probidad y modernización del Estado. Esta agenda incorpora un conjunto de medidas legislativas, además de administrativas, que tienen por propósito aumentar la transparencia, permitir elevar los estándares de funcionamiento y probidad al interior del Estado y evitar que esos inescrupulosos se apropien de recursos públicos para actuar indebidamente y derechamente cometer actos de corrupción. Buena parte de las medidas que se anunciarán hoy han sido fruto de los análisis previos y también de los aportes que ha señalado y las recomendaciones que ha indicado el Contralor Jorge Bermúdez de un tiempo a esta parte. Esta agenda, que se implementará en los próximos meses, implicará que a partir de la próxima semana entrará en vigencia un nuevo instructivo de transferencias del Estado. Ese instructivo dispone de medidas de control, de medidas de operación y de medidas de seguimiento y fiscalización que resulten adecuadas. Es la única manera de lograr un Estado no solo transparente, sino que más eficiente y eficaz. Una gestión pública responsable es la única forma de garantizarle a los chilenos y las chilenas la satisfacción de sus problemas y sus necesidades públicas. A continuación, dejo con la palabra al ministro Elizalde. Muchas gracias a todas y a todos. Como ustedes saben, hemos estado trabajando en una agenda de promoción de la transparencia y la integridad pública. Hay muchos anuncios que se han hecho en los últimos días, hay otros que se van a hacer también en el futuro, con el objeto de elevar el estándar regulatorio que existe en nuestro país. Y hoy los distintos ministros y subsecretarios que nos acompañan van a hacer referencia a proyectos específicos, algunos de los cuales ya conocen los medios de comunicación, sobre la base de los puntos de prensa que hemos realizado los días pasados. Por ejemplo, el proyecto de ley de beneficiarios finales, el instructivo de transferencia, al cual hizo referencia el ministro Cordero, en que profundizará el ministro Marcel, el proyecto de regiones más fuertes, el proyecto de rentas municipales. Pero en particular en la SECPRES hemos estado trabajando en iniciativas bien específicas sobre la base de las instrucciones que nos ha dado el presidente. El primero dice relación con el trabajo de la comisión encargada de regular la relación entre las fundaciones y corporaciones, y en general todas las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado. De hecho, me acabo de reunir con la comisión. La verdad es que estamos hablando de un número de destacados expertos y expertas que van a hacer propuestas que nos van a permitir tener un marco regulatorio conforme Chile merece, y esperamos a fines de agosto que se presenten estas propuestas, poder analizarlas para impulsar estas iniciativas. Adicionalmente, tal como lo dijimos hace un par de días, vamos a darle rango legal al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Este consejo está actualmente regulado sobre la base de un reglamento del año 97, que a todas luces es insuficiente para los requisitos, o más bien las demandas o necesidades que tenemos en el tiempo actual en materia de auditoría interna, y por eso presentaremos indicaciones a un proyecto de ley que se presentó en su tiempo por la presidenta Michelle Bachelet,
pero que lamentablemente no tuvo tramitación en el Congreso Nacional. Nos parece muy importante dotar a este Consejo de verdaderas herramientas que permitan que las auditorías cumplan el resultado y sobre todo con una fuerza de tareas que permita, obviamente, tener una muy buena información respecto a lo que acontece en los distintos servicios y organismos públicos. Adicionalmente, se está tramitando actualmente el proyecto de transparencia 2.0. Está en segundo trámite constitucional del Senado, en la Comisión de Hacienda, y vamos a incorporar las propuestas de la Comisión a través de una indicación, porque este proyecto tiene como, entre otros logros, ampliar cuáles son las instituciones a las cuales se aplica la ley de transparencia, además de elevar los estándares. Se hace aplicable, por tanto, las normas de transparencia a todos los órganos del Estado. Se incorpora al Congreso Nacional, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones, Tribunales Electorales Regionales, Contraloría General de la República y Banco Central. Y además se considera a las empresas del Estado y sociedades en que tenga una participación superior al 50% y las corporaciones, fundaciones y asociaciones y empresas municipales, así como las personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos, de manera tal de elevar la transparencia y el control ciudadano que pueda existir respecto de la información a la cual accedan todas las personas. Y vamos en el segundo semestre a dar a conocer la Estrategia Nacional de Integridad Pública y se está trabajando hace ya bastante tiempo con participación de distintas instituciones, también representantes de la sociedad civil, y que nos permite efectivamente impulsar una serie de iniciativas que constituyan un paso adicional, y yo diría incluso un salto en niveles de la integridad pública que debe existir en nuestro país. Por tanto, estamos hablando de un paquete, una serie de iniciativas, todas con el mismo objetivo y que tienen como objetivo central elevar de manera significativa la probidad, la transparencia, como principios rectores de la gestión pública y que deben estar garantizados en todo momento y en toda circunstancia. Esperamos, obviamente, que estas iniciativas cuenten con respaldo en ambas cámaras del Congreso Nacional, porque muchas de ellas se refieren a proyectos de ley y, por tanto, para hacerse realidad tendrán que ser aprobadas por el Congreso Nacional. En síntesis, son iniciativas que responden incluso a debates públicos que ha habido en el país, pero que lamentablemente no se han hecho realidad, y por eso vamos a poner mucha fuerza y mucho empeño para que salgan adelante. Gracias. Muchas gracias. Yo me voy a referir a dos materias. En primer lugar, a un instructivo que va a circular el Ministerio de Hacienda esta misma tarde, referido a los convenios que se celebren para transferencias corrientes y de capital en el sector público. Este documento, este instructivo, reitera normas existentes y las complementa, incorporando factores de riesgo que se han identificado en los eventos que se han conocido en las últimas semanas. Este instructivo establece en primer lugar la obligación de utilizar el sistema de rendición de cuenta electrónica de la Contraloría General de la República en lo que se refiere a las rendiciones de cuentas de las instituciones que suscriben convenios con el Estado. En segundo lugar, establece la obligación de exigir garantía en todos los convenios que se celebren, sea para transferencias corrientes o de capital, que cubran al menos una parte significativa de los riesgos por el ejercicio o la ejecución de los recursos que se están entregando a través de los convenios. En tercer lugar, la obligación de acreditar antigüedad y experiencia. En este caso hay muchas glosas del presupuesto que contienen exigencias en materia de antigüedad o de experiencia en el ámbito en el cual se está suscribiendo un convenio, pero acá se trata de generalizar ese requerimiento y asegurar que esos antecedentes se acrediten oportunamente. Lo mismo en cuanto a acreditar el objeto social de la institución y que este objeto social esté alineado con el propósito del convenio y de la transferencia que se administra. Limitar la subcontratación, es decir, permitir la subcontratación por parte de la entidad que suscribe este convenio
solo en aquellos casos de tareas que son anexas al objetivo fundamental del convenio. La obligatoriedad de inscribirse en el registro de colaboradores del Estado, de acuerdo a la ley 19.862. Este es el registro que mantiene el Ministerio de Hacienda y al cual tienen que entregar información todas las instituciones públicas que suscriban convenios con instituciones privadas. En séptimo lugar, se prohíbe el fraccionamiento, es decir, que se divida un convenio en convenios más pequeños por montos más reducidos que estén por debajo de las exigencias de aprobación o de regulación que están basadas en límites cuantitativos. En el caso de instituciones que hayan suscrito convenios previos con el Estado, se agrega también la obligación de acreditar la rendición de cuentas por esos convenios anteriores. Se establece la obligación de restituir los recursos transferidos en los casos en que no se cumpla o no se cumpla adecuadamente el objeto de un convenio, la obligación de no establecer compromisos que excedan el ejercicio presupuestario, la obligación de conceder transferencias en relación con el avance efectivo de la ejecución y obligaciones en materia de publicidad y transparencia en los propios sitios web de las instituciones que suscriben convenios con el Estado. Finalmente, en el caso de los gobiernos regionales, además de serle aplicable todas estas instrucciones anteriores, se reiteran las normas de la Ley de Presupuesto del 2023 en cuanto a priorizar la asignación de recursos a través de mecanismos concursables y de regular estrictamente la información y los requisitos cuando se suscriban por razones de fuerza mayor convenios a través de asignaciones directas. En segundo lugar, quiero informar sobre el envío, la preparación de un proyecto sobre beneficiarios finales de los recursos del sector público y del sistema tributario. Este proyecto de ley fundamentalmente lo que va a hacer es establecer la obligatoriedad de que todo contribuyente y toda entidad que reciba recursos públicos, sea por la vía de un contrato como proveedor del Estado o como participante de un convenio, tiene que entregar información sobre las personas naturales que son los propietarios finales de esas instituciones y los beneficiarios finales de los recursos que reciben. Es decir, en los casos en los cuales hay sociedades que son parte, o sea, empresas que tienen como socios sociedades que a su vez pueden tener otras sociedades como accionistas, tiene que revelarse toda esa cadena de tal manera de entender claramente quiénes son las personas naturales que están finalmente detrás de la gestión y la recepción de los recursos que se originan en la actividad comercial, en la prestación de servicios del Estado y en la suscripción de convenios con este. Buenas tardes. Yo me voy a referir en particular al proyecto de ley de compras públicas que moderniza el sistema y tiene todo un capítulo de probidad y transparencia. En este proyecto que está hoy día en tramitación, en las últimas etapas de tramitación en el Parlamento, aumentan un 35% las entidades compradoras, incluyendo a organismos autónomos como el Congreso, Ministerio Público, Contraloría General, Poder Judicial y también las corporaciones municipales. En el capítulo Probidad y Transparencia se incorpora la publicación y se establece como obligatoria de todo el personal que participa en el procedimiento de compra. Hay mejora en el registro de proveedores. Hoy día el registro de proveedores del Estado tiene a más de 96.300 empresas. Se amplía la información que deben aportar estos proveedores, incluyendo el concepto de beneficiarios finales que acaba de explicar el ministro. Las inhabilidades para participar en el registro de proveedores se amplían, lo que implica la imposibilidad de ofertar y contratar con el Estado. Un nuevo catálogo de inhabilidades en el registro, donde se incorporan delitos concursales, delitos tributarios, incumplimientos contractuales, condenas laborales y condenados por cohecho.
hay todo un detalle respecto a la preparación de la contratación pública administrativa que tiene que ser más transparente, con consulta al mercado, estudios de mercado y reuniones con la industria, ampliación de las causales de incompatibilidad de todos los funcionarios y funcionarias públicas de la entidad compradora y la extensión de incompatibilidades por un año desde cese de funciones como funcionarios públicos. Se regula además el deber de abstención de estos funcionarias y funcionarios cuando también el personal que evalúa la licitación debe suscribir declaraciones de ausencia, conflicto de interés y confidencialidad. Se establece un proceso de canal de denuncias reservadas. La Contraloría General de la República podrá ordenar e instruir directamente sumarios por infracciones a la ley de compras y para ello también la Contraloría va a tener un tiempo de no más de 30 días para evacuar la resolución. Se fortalece, por otro lado, la publicación de contratación en el sistema, especialmente en el caso de los tratos directos y las eventuales acciones judiciales del cual pueda ser objeto, estableciéndose que por norma general siempre tiene que prevalecer la licitación y en el caso de los funcionarios y funcionarias públicas que participen en el procedimiento de compra deberán realizar la declaración de patrimonio e intereses de acuerdo a la ley 20.880 con una periodicidad de 6 meses. Hoy día los funcionarios y funcionarias públicas que hacen declaración de intereses son las altas autoridades y hasta el 4º nivel jerárquico. Aquí estamos diciendo que van a ser todos los funcionarios públicos que son parte del proceso compra, lo que abarca a más de 19.800 funcionarios y funcionarias. Buenas tardes. Bueno, nosotros hemos sido testigos en distintos momentos de situaciones irregulares y mal uso de recursos públicos en el sector municipal y es por eso que en el ámbito del municipio estamos trabajando en 2 aspectos. Lo primero tiene que ver con un proyecto de ley actualmente en trámite que estamos coordinando en conjunto con SECPRES, que es sobre probidad y transparencia municipal, el cual considera una serie de medidas, ¿no? Y que buscan erradicar de alguna manera estos hechos de corrupción y la facilitación de esos procedimientos, ¿no? Entonces, lo primero, en términos de medidas, es la creación de un plan de integridad municipal que se busque convertir en un instrumento de gestión del sector municipal, precisamente creando manuales de prevención de delitos, en la matriz de riesgo de seguridad e integridad y generando una política anticorrupción al interior de los municipios, código de ética, con canales de consulta y denuncias y también mecanismos de rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Por otro lado, también se plantea la creación de un funcionario responsable de la implementación de dicho plan, que tenga la capacidad de poder hacer seguimiento, tomar medidas, e informar al Consejo Municipal, y no va a ser un funcionario de exclusiva confianza de los alcaldes o alcaldesas, sino que va a estar también nombrado por el Consejo Municipal de manera tal de provocar los correctos contrapesos entre los distintos órganos de gobierno dentro del municipio. Por otro lado, se fortalece la unidad de control interno de las municipalidades. Esto es muy importante, justamente porque lo que se genera allí es, primero, tener herramientas de información a través de los distintos espacios de participación y del propio Consejo Municipal, pero también de ir dotando de mayor autonomía a los responsables del área de control municipal. En este sentido, esta figura pasaría a tener una dependencia técnica de la Contraloría General de la República y también esta persona solo puede ser removida por la Contraloría General de la República previo proceso de sumario administrativo hecho en las formas que corresponden según los procedimientos administrativos respectivos, ¿no? También hay regulaciones que nos ponen límites para la contratación de personal de exclusiva confianza de las autoridades unipersonales en el caso de los municipios, particularmente los que tienen relación con familiares directos, convivientes civiles o parientes, ¿no? Y también se fortalece el rol del Consejo Municipal, el cual va a tener que aprobar la participación del municipio en corporaciones, fundaciones y cualquier otra entidad en la que el municipio sea parte, además de recibir directamente los reportes trimestralmente de los recursos que se gestionan en estas instituciones externas a la municipalidad y también con la potestad de nombrar a los representantes del municipio en los directorios de dichas instituciones, llámense fundaciones, corporaciones. También
Estamos avanzando en la proyección de un proyecto de ley que va a entrar pronto, en los próximos meses, sobre rentas municipales que buscan mejorar la eficiencia y la transparencia de la recaudación municipal. De allí algunas medidas relevantes para el debate que estamos teniendo hoy día es, en primer lugar, la modificación del procedimiento de recaudación de los permisos de circulación. Hoy día hemos visto incluso algunos alcaldes que están detenidos, están procesados por la justicia, precisamente por los efectos perversos que tiene el actual sistema de recaudación de los permisos de circulación, y dentro de las medidas que se están proponiendo es centralizar el cobro de los permisos de circulación por entidades expertas, no en este caso la Tesorería General de la República, la cual va a poder recaudar el 100% de los recursos y luego distribuirlos de la manera adecuada según los porcentajes que correspondan a cada municipio. Hoy día se generan competencias entre municipalidades, se generan algunas situaciones que son incompatibles con las regulaciones existentes, generando desviaciones que no corresponden en este caso. Además de no tener el sistema la claridad total de que los recursos entregados por cada municipio son los que corresponden en función de los porcentajes vinculados a aquello. Por ejemplo, el 62,5% que le corresponde entregar a cada municipio del total recaudado por permiso de circulación. Lo mismo respecto a patentes comerciales que hoy día los municipios no cuentan con la expertise técnica necesariamente o en todos los casos para poder calcular cuánto requieren pagar por patentes comerciales las distintas empresas, generándose una zona gris finalmente en la que podrían haber situaciones de elusión tributaria por parte de la empresa o de algún tipo de situación que obviamente se riñe con la norma. Por último, y en el marco de la descentralización y del proceso que estamos viviendo como país, estamos tramitando el proyecto de ley de regiones más fuertes que viene a consolidar una dimensión muy importante y que ha sido particularmente llevada adelante por el ministro Marcel y que tiene relación con la descentralización fiscal, como componente ausente o todavía no desarrollado en el proceso de descentralización, ya teniendo gobernadores y gobernadoras regionales electos. Este proyecto tiene tres dimensiones importantes, que son la recaudación, el gasto y también las reglas de control, de rendición de cuentas, ¿cierto?, y de transparencia. Me voy a centrar específicamente en esto, y aquí tenemos algunos mecanismos importantes, como la compensación de control y resguardo de los ejes de recaudación y gasto. Por otro lado, tenemos nueva regla fiscal regional también, que le pone ciertos límites a los procesos de gestión de los recursos por parte de los gobiernos regionales. También mecanismos de responsabilidad fiscal que evitar el endeudamiento, el sobreendeudamiento de los gobiernos regionales y también comprometer gastos que exceden los periodos y los marcos presupuestarios que le corresponde a cada gobierno regional. Mejora los mecanismos de participación también en relación a tener más transparencia en las finanzas regionales, a tener auditorías externas, obligatorias en este caso, incluso teniendo la obligación de generar un informe de auditoría externa al final de la gestión de cada gobierno regional. En tercer lugar están los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, donde tenemos la información, la entrega de información para evaluar, comprar, controlar y usar los datos para la mejor toma de decisiones por parte de los gobiernos regionales, además de crear un observatorio fiscal, el presupuesto abierto también de los gobiernos regionales con informes presupuestarios de las unidades de control tanto de los consejeros regionales como de la propia Subsecretaría de Desarrollo Regional y los gobiernos regionales. Son algunas de las medidas que están contempladas en el tercer componente de la ley de mejores regiones o regiones más fuertes, ¿no?, de descentralización fiscal, para poder potenciar el control, el resguardo del uso de los recursos públicos y, por cierto, también la rendición de cuentas de ellos. Bien, muchas gracias. Quedamos disponibles a sus preguntas. Buenas tardes, ministro. Para usted, ministro Cordero, quería preguntarle, a propósito de los dichos del presidente Boric, en donde él se refiere a los sinvergüenzas que han aparecido en el gobierno, quería saber quiénes son estos sinvergüenzas. ¿Es acaso el señor Andrade, la subsecretaria Gutiérrez o la exsubsecretaria de Vivienda? Y lo segundo es cuando el presidente habla de que acá se actuó distinto a casos de corrupción del pasado, ¿a qué casos se refiere? Bien. La afirmación del presidente está en el contexto de esta agenda. Esta agenda es una agenda que tiene por finalidad enfrentar los casos de corrupción y especialmente a los inescrupulosos que utilizan indebidamente sus posiciones para destinar recursos a actuaciones indebidas o apropiarse de ellos inadecuadamente. Hay tres cosas que me parece que son relevantes de señalar en relación a su pregunta. La primera es que los casos de corrupción son casos
que han ocurrido, que ocurren y seguirán ocurriendo en el futuro. Lo segundo, que la obligación del Estado y del Gobierno en particular es de proveer de las mejores herramientas para que esos casos se reduzcan y se sancionen a los responsables. Y lo tercero, que es lo que hemos aprendido de los procesos del pasado, es que no sacamos nada con ocultar el enorme genuino de lo que está detrás de eso. Por eso el presidente no dudaba en calificar a algunos de estos casos como corrupción. Y esto tiene que ver con enfrentarlos directamente, adoptar las decisiones, remover a quien es necesario, entregar los antecedentes permanentemente a las autoridades administrativas y de investigación penal que están a cargo de ella. Y sobre todo, orientar los esfuerzos legislativos y administrativos del Ejecutivo para abordarlo. Es la única forma, no solo de garantizar transparencia, sino que es la única manera genuina de permitir que esos recursos sean destinados para los fines a los cuales han sido señalados y lograr que el Estado funcione eficazmente para satisfacer finalmente las necesidades de las personas a las cuales cada uno de nosotros, de los que está acá y de los que forma el Gobierno y los que forma el Estado, estamos obligados a cumplir. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ministro Elizalde, le quería hacer una consulta en relación a ciertos cuestionamientos que se han dado en relación a lo que pasó ayer con el mandatario cuando atendió a algunos manifestantes a las afueras de La Moneda. Esta mañana el presidente destacó que este diálogo fue espontáneo con los manifestantes. ¿Usted puede garantizar que no ha existido coordinación entre La Moneda y este tipo de manifestaciones y que el mandatario no conocía a los dirigentes del día de ayer? Y además le quería consultar quién asesora al presidente en estas definiciones, porque algunas instituciones como Fundación Integra, por ejemplo, se han quejado que se prioriza solo a quienes son afines a su agenda. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que hay que destacar que todas las autoridades pueden dialogar con ciudadanos que le manifiestan demandas, puntos de vista. Eso forma parte de la democracia en que vivimos. Y por tanto, si el presidente de la República se reúne con personas que participan de una manifestación, los escucha y le hace valer su punto de vista, forma parte del diálogo democrático en un país en que todos nos podemos expresar libremente. Y en varias oportunidades el presidente se ha acercado a personas que le han manifestado demandas en el contexto de sus giras por el país, y ayer, sin ir más lejos, con quienes estaban manifestándose frente al Palacio de la Moneda. Así que eso forma parte de la realidad democrática de un país en que la gente se puede expresar libremente y las autoridades obviamente tenemos que escuchar sus demandas. Ministro Elizalde, buenas tardes. Hay una investigación previa canónica en contra del sacerdote Nicolás Biel, quien ejerce como capellán del Palacio de la Moneda. Si nos podría contar qué antecedentes se manejan al respecto y por cuánto tiempo podría estar el capellán fuera de sus funciones también. Bueno, estamos hablando de un hecho que no dice relación con el trabajo del capellán en La Moneda. Es una investigación canónica interna por abuso de conciencia. No obstante, el capellán solicitó su suspensión voluntaria mientras se desarrollara esta investigación. Pero, insisto, no son hechos que digan relación con su rol de capellán en La Moneda. No obstante, él pidió su suspensión voluntaria mientras esta investigación se realiza. Los ritmos de la misma y los resultados, bueno, depende de otra institución, que es la Iglesia. Ministro Elizalde, también esta pregunta para usted. Respecto a la acusación constitucional, ¿cuál es el trabajo que está realizando la SECPRES para cuadrar a las bancadas oficialistas? Hablamos, por ejemplo, de la bancada de independientes, PPD, que han sido bien críticos. También los diputados radicales, liberales, que están acoplados a otra bancada de la DC con amarillos. ¿Cómo va a ser el trabajo para poder alinear a esos diputados? Y también aprovechar de preguntarle, ministro, si al gobierno le complica que finalmente se esté instalando la idea de que lo complejo de la salida del ministro Jackson tenga que ver con la cercanía que tiene él con el presidente. Llama la atención que se comente con tanto entusiasmo una acusación constitucional que ni siquiera ha sido presentada. Lo que ha habido hasta ahora es un punto de prensa de la bancada del Partido Republicano en que citan las normas de la Constitución, pero no han sido capaces hasta el día de hoy de señalar cuál es la conducta, el hecho que justifique dicha acusación. Entonces, más bien estamos en presencia de una estrategia de carácter político, pero en un país como el nuestro, donde impera el Estado de Derecho, las acusaciones constitucionales deben tener fundamentos. Esto no tiene que ver con la evaluación de tal o cual ministro
o con la opinión que un ciudadano pueda tener respecto de un gobierno, positiva o negativa. En democracia todos podemos opinar libremente. El punto es que hasta el día de hoy no se ha conocido el fundamento de esa acusación. Por tanto, una vez que se conozca, nosotros actuaremos en consecuencia. No obstante, creemos que el ministro Jackson no ha pasado a llevar la Constitución y hasta ahora no se ha dado a conocer ningún hecho concreto que pudiera justificar una acusación de esta naturaleza. Y por tanto, el llamado que hacemos es el mismo que hicimos hace un mes o 2 meses atrás, y cuántas veces se han presentado estas acusaciones. Actuar con sentido de responsabilidad y no abusar de un instrumento que está concebido con una finalidad distinta. Bienvenido al debate democrático. Las críticas son propias de la democracia, pero los instrumentos que entrega la Constitución deben ser utilizados con responsabilidad. Hasta ahora eso no ha acontecido. Respecto a lo que le preguntaba, si hay alguna preocupación de que se termine instalando el tema de que lo complejo de la salida del ministro Jackson sea por la cercanía que tiene él. Hay algunos parlamentarios que han planteado de que el presidente tiene que tomar una difícil decisión, que es sacar a uno de sus compañeros políticos dentro de toda su carrera del gabinete. A quien le corresponde valorar el trabajo de los ministros y conformar el gabinete es al presidente de la República. Es improcedente que alguien que forma parte del gabinete opine al respecto. Es una atribución exclusiva del presidente de la República. Ministro Mario Marcel, una pregunta para usted. Yo lo quiero llevar al tema del fallo de las ISAPRES. ¿Cuáles son las implicancias económicas a propósito de lo anterior? Y preguntarle si es que están monitoreando los efectos económicos de este fallo en los mercados. Sí, muchas gracias. El fallo de la tercera sala de la Corte Suprema se conoció ayer. De tal manera que a lo que hemos estado abocados desde ayer ha sido justamente analizarlo en detalle, un trabajo que se ha estado haciendo junto con el Ministerio de Salud y la ministra se va a referir a este tema esta tarde, junto con el Superintendente de Salud. Quizás lo único que podría agregar en este punto es que el tema de la alta probabilidad de un fallo en relación al tema GES era algo que ya se había estado considerando, que forma parte, ¿cierto?, del marco dentro del cual se ha estado discutiendo el proyecto de ley que está actualmente en el Congreso, el proyecto del Ejecutivo, y por lo tanto cualquier elemento adicional que aporte este fallo, ¿cierto?, se va a canalizar y se va a incorporar a ese proyecto. Bien, muchas gracias a todos y todas por haber participado de este punto. Buenas tardes.